Muy bien. Muy bien, entonces, jóvenes, damos inicio a la presentación. En el tema de hoy, en el curso de hidráulica, vamos a ver las ventajas del uso del sistema hidráulico en máquinas pesadas, ¿no? Básicamente esa es el, el tema de hoy. Normas, normas generales. Ya, a ver, quiero saber, quiero confirmar que me estén escuchando. ¿Están escuchando? Ya, ok. Normas generales. Por ejemplo, una norma general para el desarrollo de nuestra presentación. Dígame, díganme una norma, ¿cuál sería para el buen desarrollo de esta presentación? ¿Mm? Uno es encender el micro cada vez que voy a participar, ¿no? Y cuando dejo de participar, apago el micro, ¿ya? Carpio, perfecto, ¿no? Perfecto. Guardar silencio, ¿no? Guardar silencio. Respeto entre compañeros, muy bien. Melgar. Ser organizado, ¿no? Vamos a hacer lo posible por tratar de trabajar de forma organizada. ¿Ya? Entonces, son normas generales de respeto mutuo, ya sea al docente como a los compañeros. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener en cuenta estas normas generales. Después, introducción al tema, ¿no? Vamos a comentar sobre el video que ya tuvieron oportunidad de ver. ¿Ya? Vamos a comentar sobre ese video. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un grupo, bueno, es decir, unos grupos. Yo ahorita voy a crear pequeñas salas y les voy a mostrar un tablero donde van a trabajar en grupo. Acabo de compartirles una dirección en el Jamboard, ¿ya? Ahí ahorita se va a otorgar a qué sección, a qué sección pertenece, ¿correcto? Ya, automáticamente se van a hacer los subgrupos, ¿ya? Y después a ver, ¿cuánto tiempo? 7 minutos. Después de 7 minutos termina esta sección de grupos y todos los aportes que ustedes hayan entendido de la parte introductoria, ¿no? Del video que vieron. Van a hacer sus aportes y ese va a ser el primer trabajo grupal, ¿ya? Ahí también hay un pequeño cuadro donde ustedes van a poner sus nombres de los participantes. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta? No se puede editar. Ya, ahorita les voy a dar el enlace para que puedan, la opción para que puedan editar, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, ya hicieron sus aportes, saber más o menos qué es lo que quiero. Vamos a ver qué es lo que, ya, a ver. Acá tenemos la sección uno donde están los participantes y tenemos los diferentes aportes, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es mecánica de fluidos? ¿No? Mecánica de fluidos es una rama de la física que se encarga del estudio
todos los fluidos de todos los fluidos en general, ¿no? Y existen dos, ¿no? En nuestro medio, ¿no? La neumática y la hidráulica, ¿no? Y ahí están sus aportes, ¿no? Muy bien. De forma general, eso. A ver, después tenemos los tipos de fluidos. ¿Cuáles son los tipos de fluidos? Principalmente se trabajan dos grandes grupos. A ver, acá falta poner los nombres, ¿ah? Los nombres y solamente puso Carpio. Profesor, Nombres, ¿no? disculpen, le habíamos comentado que no se podía ingresar y bueno, he dejado y de todas maneras me aporte en el chat de la sesión individual, pero todavía no El, lo ponen. el chat, ya, También, ok. profe, yo también lo dejé así. O sea, puse Eh, aporte en los comentarios y no, mi compañero no lo han puesto. ojo de que tienen que poner aporte. Ya, ustedes, la responsabilidad es de ustedes, ¿no? Yo no voy a estar viendo a ver quién escribió, ¿ya? Listo, entonces la responsabilidad es de ustedes. Pero respecto a los flujos, existen dos tipos de flujos, ¿no? Uno que es el tipo turbulento y el otro que es el tipo laminar, ¿no? Listo. Entonces, el laminar es algo, es cuando el fluido fluye mayor, sin mayor, mayor problema, ¿cierto? Entonces, en el laminar tiende a no generarse mucha presión, pero en el turbulento sí. ¿Por qué? Porque el movimiento de las moléculas es caótico, ¿no? Y en ese movimiento caótico eh, empiezan a generarse fuerza en contra del desplazamiento del fluido, generando presión en el. Ya, muy bien, bien. Ya, después, lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre hidrostático y hidrodinámica? ¿No? La diferencia entre los dos es de que mientras que un campo está ligado al estudio del fluido en movimiento hidrodinámico, el otro al estudio del fluido en reposo, ¿no? Ya, y hay una serie de leyes. La oleohidráulica, en general, la oleohidráulica es una parte de la hidráulica, ¿no? De la hidráulica, que estudian los fenómenos, pero aquellos derivados del petróleo, ¿no? Entonces, eso es oleohidráulica. ¿Listo? Otra cosa, ¿cuáles son las características del fluido? Se ha mencionado algunas características. Bueno, hay que, la idea era poner, así como están poniendo ahorita, eh, las características con, ¿cómo le llaman esto? Con su, ¿cómo es? Afiche. Con su nota adhesiva, ya, con su nota adhesiva, ya para una más fácil lectura, ya, listo. Bueno, conforme van a utilizar la herramienta, bueno, la presentación va a mejorar. Oye, muchachos, entonces, este, existen diferentes características del fluido, ¿no? Por ejemplo, acá que pusieron, eh, carece de rigidez y elasticidad. Bueno, entonces carece, si carece, entonces no es una característica. Pero, ¿qué características tiene? Por ejemplo, una de las características es de que tiene tensión superficial, ¿no? Otra, otra de las características es de que la cohesión entre las moléculas es débil. Por eso se puede adaptar a diferentes cuerpos, ¿no? Al igual que el gas, pero en el gas prácticamente no existe cohesión entre sus moléculas, por eso se dispersan. En el agua sí, no se atraen, por eso se forman las gotitas, pues, ¿no? Pero como es tan débil, termina desprendiéndose y ser una gotita. Y eso no ocurre, por ejemplo, en los materiales sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los sólidos, ¿qué ocurre? La cohesión es tan fuerte que es difícil que un esfuerzo cortante o los separe, ¿no? Estas son algunas de las características de. ¿No? Y finalmente, la sección 6. ¿Cuál es la pregunta?
explique cuáles son las propiedades de fluido. Bueno, estas son algunas de las propiedades las que mencioné, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Características, otras características pueden adaptarse a cualquier cuerpo. Bueno, bueno, es lo que hemos dicho. ¿Qué más? El, en el estado de los fluidos existen lo que llamamos flujo, no pueden fluir, ¿no? Gracias a que puedan fluir, podemos, podemos aprovechar esto para trasladar energía, ¿no? Energía. El control de la energía es más preciso cuando trabajas con energía hidráulica que con energía neumática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la energía neumática, cuando tú te generas una fuerza externa, tiende a amortiguar, ¿no? Entonces, ante una resistencia, puede ser que no muevas un cuerpo. ¿Por qué? Porque está amortiguando. Pero en una energía hidráulica, perdón, un fluido hidráulico, cuando generas una fuerza, como el agua es incompresible, no se puede comprimir, entonces apenas tú generas fuerza, entonces inmediatamente traslada esa fuerza hasta el cuerpo, ¿no? Generando movimiento a través de la presión, ¿no? A, tra a ver, generas una fuerza externa, aplicas una fuerza externa, generas una presión y esa presión va a actuar sobre un área, ¿no? ¿Para qué? Para generar fuerza. Eso es de precisión. ¿Por qué es precisión? Porque el agua prácticamente, o el fluido hidráulico prácticamente no se comprime. Profesor, pero en verdad nunca se comprime, en realidad sí se comprime. La compresión es tan pequeña que prácticamente se considera incompresible. ¿Ya? Listo, entonces eso es lo que se quería ver respecto respecto a la introducción, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de hoy? Las ventajas. ¿Por qué es importante? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, joven? ¿Por qué es importante? Es importante las ventajas del uso hidráulico en la maquinaria pesada. Jorge, ¿me escucha? Jorge de la Cruz. Ya. Ya. ¿Por qué es importante? Por la precisión, ¿no? Para poder identificar tipos de trabajo en la... Ya, ok. ¿Sí bien? Por qué más es importante el tema de hoy? Es importante conocer los sistemas hidráulicos, porque puedo generar torque constante, que puede generar mucha fuerza, ¿no? Listo, por todo eso es importante, que nos ayudará a facilitar trabajos más pesados, ¿no? Porque me permitirá generar o crear máquinas. Por eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ver más o menos qué, posi qué posibilidad de manejo de potencia hidráulica puedo tener para resolver nuevas necesidades. Entonces, continuamos. El objetivo es aplicar los principios hidráulicos y reconocer las magnitudes físicas, ¿no? Pero ojo, dentro del plan de desarrollo que nosotros vamos a manejar, vamos a tener una práctica de inglés, ¿ya? Una práctica de inglés. Esta práctica de inglés va a ser todos los días y hoy día empezamos, ¿no?
Profesor, ¿qué tengo que hacer? Tienes que entrar a ese link. Yo voy a habilitar ahorita, voy a habilitar para que puedan acceder. Ya, entonces vamos a empezar. El Cano, ¿dónde está el documento? Está en el Canvas, en la parte final, documentos adicionales. Ya, ya van a tener tiempo de ver, ya van a tener tiempo de ver, pero desde ahorita ya les indico dónde encuentran, ¿no? En el Canvas, en módulos, en la parte final. Los de la sección C, si es que no tienen acceso a ello, se van a comunicar conmigo ya para darles, para facilitarles la información, ¿no? Pero los de la A y B sí tienen acceso. Listo, muchachos, entonces empezamos. Ya, capacidad del tambor. Muy bien, entonces, Kevin Ábalos a segundo lugar, Marco Chávez, ¿no? Y tercer lugar, tercero Kevin, ¿no? Marco y primer lugar Díaz. Kevin Ábalos es el que va a perder puntos por poner primero el nombre y después su apellido, ¿no? Por eso es la vida, ¿no? Oye, muchachos, entonces, la idea de esta pequeña, ese pequeño repaso del inglés es de que ustedes puedan adaptarse poco a poco, ¿no? Ya a estas palabras técnicas. Listo, entonces, sistemas hidráulicos, vamos a ir rápidamente. Mira, sistemas hidráulicos, las grandes ventajas del sistema hidráulico, ¿qué cosa es? La contaminación. Eh, por encima del 85%, por encima del 85% de las fallas se debe, es debido a la contaminación, ¿ya? Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a esto, mucho cuidado. Gran parte de las fallas es justamente por la contaminación. Los grandes aportes de la hidráulica vienen a partir de Evangelista Torricelli, Pascal y Bernoulli, ¿no? Las aplicaciones hidráulicas, ¿no? Estas son algunas de las grandes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá se demuestra es una ley de Pascal, ¿no? Entonces, en esta ley, ustedes ya lo conocen bien, ¿no? ¿Qué cosa es? Fuerza sobre área. A ver, dígame, ¿qué cosa es fuerza sobre área? Presión. Presión, correcto, ¿no? Y justamente la presión dentro de este contenedor, ¿ya? Dentro de este contenedor, la presión en todos los puntos son iguales, ¿no? En todos los puntos, ¿no? ¿Ves un ratoncito a la derecha, un elefantito? Ya, ok. Tanto el ratón como el elefante generan fuerzas externas. Entonces, entre los dos van a generar una presión, ¿no? Y esa presión dentro del sistema es una constante. Profesor, Sí. Profesor, disculpe, se ve su correo nada más. Se ve el correo nomás, ya, ok. Ya, ahora sí, sí, ¿no? sí, profesor, sí. Ya, listo. Entonces, tanto el ratón como el elefante van a generar una
una presión en el fluido que es contenido por el recipiente, ¿no? Esa presión va a ser la misma en todo dentro de todo el contenedor. ¿Ya? Ok. Lo mismo acá, ¿no? La figura de la izquierda, ¿no? Vemos un émbolo y una fuerza externa, ¿no? Esa fuerza externa va a generar una presión en el contenedor, ¿no? Y tú, vas a tener unos agujeros del mismo diámetro, entonces la velocidad de salida de esos fluidos va a ser la misma. ¿Ya? Ok, ¿por qué? Porque la presión es la misma en todo el sitio. Listo. Después, aplicaciones de la hidráulica. Ok, esto es importante, mira. Algo muy básico, pero es importante decirlo, mira. Este es el flujo del fluido, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? ¿Cuál es lo particular acá? ¿Cuál es lo particular? De que el diámetro de entrada es igual al diámetro de salida o no. No, no, es diferente. ¿Cuál es mayor? ¿El de entrada o el de salida? De salida, ok. Te pregunto, ¿la misma cantidad de aceite que entra es la misma cantidad de aceite que sale o no? Sí. Sí, ¿no? Porque no hay otro lugar donde se escapa. Ok. Otra cosa, mira, cuando el aceite entra con una velocidad, mira, con una velocidad, ¿va a salir con la misma velocidad o no? No, pierde velocidad. ¿Por qué pierde velocidad? Porque el diámetro o la sección es mayor, ¿no? Entonces ya, listo. Ya, esto genera mucha confusión a veces en el estudiante. Entonces, usted ya lo tiene que tener clara, ¿no? A medida que el diámetro disminuye, la velocidad del fluido aumenta. La velocidad del fluido aumenta. A medida que el diámetro aumenta, la velocidad del fluido disminuye. Sin embargo, la cantidad de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido. ¿Está bien? La presión, acá no estamos hablando, no estamos discutiendo todavía la presión, ¿no? Ya más adelante vamos a ver. Listo. Eso que he indicado está claro y no se confundan, ¿ya, muchachos? Que quede claro y no se confundan. Hacer el agujero más pequeño entra con más fuerza. Ya, después vamos a ver, después vamos a ver ese tema, ¿no? Pero yo quería llegar a esa relación de la velocidad del fluido o caudal. ¿Ya? Caudal de entrada, caudal de salida y la sección transversal, ¿no? ¿Qué cosa es sección transversal? Sección transversal es esa área por donde pasa el fluido, ¿no? Acá lo que señalo inicialmente, lo que estoy señalando, lo que estoy señalando con el mouse, vemos que la sección transversal es pequeña, ¿no? Y acá la sección transversal es grande, ¿ya? Presión es otra cosa, ojo, presión. Esta pregunta general, ¿cuándo se genera presión? La presión se genera cuando existe restricción. Si es que no hay restricción, si es que no existe restricción, entonces la presión no existe, solamente existe flujo. ¿Ya? No, eso que quede claro. ¿Está bien? Por ejemplo, si tú tienes, a ver, si tú estás en tu jardín y estás regando, ¿ya? Estás regando. Ojo, mira, estás en tu jardín y estás regando, ¿no? Y dejas que el agua pase por la manguera, ¿no? Listo. Hay una presión mínima en la manguera, desde el caño hasta la salida. Desde el caño pasa por la manguera hasta la salida. Hay una presión mínima, ¿cierto? Ya, ok. ¿Qué pasa si ahora tú empiezas a poner el dedo? ¿Qué pasa con el fluido? ¿Empieza a aumentar la velocidad o no? Aumenta la velocidad. ¿Y la presión aumenta o no? Aumenta, pero ¿aumenta después del dedo o antes del dedo?
antes. Después no, antes. Porque, porque mira, si tú pones el dedo, entonces estas moléculas que están en la manguera antes de pasar el dedo se están presionando entre ellas. Están presionando. Y ahí la manguera se empieza a anchar. ¿Por qué? Porque la presión está aumentando. Pero una vez que pasas por el dedo, esas moléculas se liberan, ¿no? Y había una presionándose con otra, cuando pasa por el dedo ya están libres, sin presión. Prácticamente no existe presión, pero sí existe alta velocidad de fluido. ¿Entendió? Guaringa, 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 ¿tienes problemas? Está bien, ¿no? Ya, ya, muy bien. Guaringa, ¿no? Guaringa. ¿Entendiste, Franco? Franco, no entiendo tu pregunta. Sí, dime. Lo del dedo te está, lo de la manguera era una analogía para que tú puedas determinar cuándo se generaba la presión. ¿No lo entendiste eso? ¿O es un chiste? Profe, Franco, disculpe, soy Watangare. No, usted dijo que la presión se generaba cuando había restricción. Se supone que cuando yo pongo el dedo, estoy restringiendo la fluidez del agua. Ahí no se generaría la presión. claro, es lo que hemos dicho. O sea, cuando tienes la manguera por donde está pasando el fluido, al momento que tú pones el dedo, está generando restricción. Entonces, ¿qué pasa con la manguera? ¿Se ancha o no se ancha? ¿Se ensancha? Respóndeme, por favor. ¿Se ancha? Claro, claro. Ya, si se Sí, sí, ensancha, ¿qué presión que se libera o no? claro. Ya, entonces, mira, entonces, por la restricción que encuentra, que genera tu dedo, está generando presión. Ah, ¿Está claro? sí, sí. ¿Sí? Listo. Ya, ok. Ya, listo. A ver, magnitudes. Magnitud ya ustedes conocen ya, ¿no? Magnitud, fuerza, ¿no? Otra magnitud, densidad, ¿no? Y un ejemplo clásico, ¿no? Tienes agua y pones un huevo y el huevo se va al fondo. ¿No? ¿Por qué? Porque el huevo tiene mayor densidad que el agua. Pero ¿qué pasa si acá echas sal? Entonces, el huevo va a flotar. ¿Por qué? Porque el líquido se puso más denso. Entonces, como se puso más denso, entonces empieza a empujar al huevo a la superficie. Pero ¿qué pasa si echas azúcar? Si echas azúcar, entonces va a ser, es denso, pero no tanto, ¿no? Entonces va a estar intermedio el huevo. Ya. Ahora, magnitudes físicas. Esto, muchachos. Eh, ven un tubo en U, ya, listo. En ese tubo en U existen dos líquidos, ¿no? Existen agua y existe aceite. Ya, entonces la presión en esa raya, en estas rayas rojas, la presión es igual a la densidad de quién? ¿De quién? Dígame. ¿El azul qué cosa es? El agua, Agua. Densidad del agua, ¿por quién? Por la gravedad, ¿verdad? multiplicado por quién? Por la profundidad o altura. No, ajá, no es profundidad, es la altura, es desde esas líneas punteadas hasta la superficie del agua. ¿Ya? Ok. Eso es igual a quién? A la presión, mira, a esta misma altura y el mismo líquido, ¿no? Prácticamente el mismo líquido. ¿Es igual a quién? A la densidad de quién ahora? El Del aceite, aceite. ¿Multiplicado por quién? ¿Por quién? por la gravedad, Por la misma gravedad, ¿no? La gravedad de la Tierra. ¿Y multiplicado ahora por quién? por la Por la altura altura de quién. del aceite. Entonces, qué cosa cambia? ¿Qué cosa cambia?
cambia la altura del aceite y la densidad del líquido, ¿no? La altura ya sea del aceite o del agua, o la densidad ya sea del aceite o del agua, ¿no? Pero en todo ese punto discontinuo, la presión es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un mismo líquido a una misma altura. ¿Correcto? Listo, es importante entender eso. Ya, después, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, tenemos presión, que es fuerza, matemáticamente fuerza sobre área, ¿no? Ya saben qué cosa es área, cómo se calcula el área, saben qué cosa es velocidad. Velocidad es una relación de desplazamiento entre quién, entre quién, entre qué, entre tiempo, ¿no? Y después acá tenemos algunas fórmulas, ¿no? Velocidad de fluido. Miren, la velocidad de fluido el fluido en este punto, ¿sí? ¿Llegas a ver lo que estoy señalando? Ya. La velocidad de salida de este punto es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Qué altura? Desde este punto, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la superficie. ¿Ya? Ok. Entonces, esta es la velocidad de salida de acá. Ojo, y la velocidad de salida de acá, ¿cómo lo calculo? A la raíz cuadrada ¿de quién? De 2 por la gravedad por la altura. ¿De quién? ¿La misma De altura? sí, de la superficie. La superficie. Ya, pero ¿es la misma altura o no? De la anterior. No, 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 entonces, ¿cómo va a ser la velocidad? ¿Mayor o menor? mayor. No, Menor, tiene menor, que ser menor. menor, porque la altura es menor. Ok, ahora yo me voy más arriba, mira, ahora me voy más arriba. ¿Cómo hallo la velocidad? Igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura, ¿no? ¿Y cómo es la velocidad? Menor. Entonces, a medida que más me acerco a la superficie, la velocidad va disminuyendo, ¿no? Pero sí puedo calcular la velocidad de salida basado en la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 y la gravedad ya la conozco. Perfecto, listo. Lo de Pascal ya, pues lo de Pascal ya es un chancay, ¿no? Ya ustedes mismos son. ¿Sí? Presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el área, ¿qué va a pasar con la fuerza que se va a generar? Va a ser mayor. A medida que disminuye el área, la fuerza que aplica como es menor, ¿no? Son directamente proporcionales. ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿Hay preguntas o no? ¿Hay preguntas? Ya, listo. A ver, ejercicio de Torricelli. Mira, una facilita, rapidito nomás. Determinar la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido, ¿no? Un líquido por este punto, localizado a 2.6 metros sobre la superficie, ¿no? La gravedad es 9,8. Ya, ustedes mismos son, ¿no? Mira, velocidad es igual a raíz cuadrada 2 veces gravedad por altura. Haces, haces la sustitución de los valores y te sale 7.14 metros por segundo, ¿ya? Y acá creo que no hay ningún problema, ¿cierto? Sí, sí, ya ustedes mismos son. Otro ejercicio, mira, otro ejercicio. Para medir la magnitud de la velocidad de la corriente en un río se introduce un tubo, ¿no? Entonces introduzco ya, el tubo tiene, en el tubo tú ves que se genera una altura de 0.2 metros, ¿no? Te dicen, ¿cuál es la velocidad del fluido que pasa por el tubo? Es igualito, la misma fórmula, la misma fórmula. Velocidad es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la gravedad a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Después te vas a hacer los cálculos y ¿cuándo te va a salir? 1,98.
Sí, profe, 1,98 sale. 1,98. Ya, muy bien. Listo, entonces, facilito, ¿no? Ya, listo, listo. Ya, y acá hay otro problemita que añadí, creo que no está en su información de usted, ¿no? Pero sin embargo, acá en el video lo van a poder ver. Ya, calcular la diferencia de altura, ¿no? H y HA y HB. Mira, donde tú tienes un tubo en U, tú tienes agua y tienes aceite. ¿Cuál es más pesado, el agua o el aceite? ¿Quién tiene mayor densidad? El agua, ¿no? Por eso el agua está en el fondo, mira. Por eso el agua está en el fondo, ¿no? Entonces le va a empujar al aceite y el aceite siempre va a estar ligeramente más alto que el agua. Muy bien. Entonces, por la fórmula, ¿cómo calculo la presión? Presión es igual a ¿qué? Es igual a densidad por qué más. Presión es igual a ¿qué? Densidad por Gravedad y por altura. altura. por altura. Perfecto, ¿no? Y aquí, mira, como dato me dan la densidad del aceite y densidad de ¿quién? Del agua. Mira, como dato, ¿no? Y me dice que la altura del aceite es de ¿cuánto? De 10 centímetros. Ya, entonces, solución. Presión en A es igual a presión en B, ¿no? En la línea. Ya, presión en A es igual a la presión en B. Es la misma presión. ¿Correcto? Listo. Ahora, pero presión en A, ¿cómo calculo la presión en este punto? Mira, es presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. ¿De quién? Del aceite. Aceite. ¿No? Ya, y esto lo pongo por acá, mira. Es igual a quién? A la presión en B. ¿Pero quién es presión en B? Es presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. ¿De quién? Del agua, ¿no? Y esto está acá. Listo. ¿De aquí qué cosa hago? ¿De acá qué cosa hago? Se va, ¿no? Se va. ¿Qué me queda? Densidad de aceite por altura del aceite, altura A, es igual a la densidad del agua por altura del agua o altura B, ¿no? Y como ya tengo densidad del aceite, tengo densidad del agua y tengo altura A, entonces, ¿quién puedo calcular fácilmente? Altura B. ¿Y cuánto sale de altura B? 7.5, ¿no? Y como me piden la diferencia de altura, ¿cuánto me sale? 2 puntos, ¿no? Profesor, no era presión atmosférica siempre y cuando está abierto, pues, ¿no? El recipiente está abierto. El recipiente está abierto. Hay presión atmosférica. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, acá pasamos a... O sea, tiene tapa, cambia la... Ah, si es que tuviese tapa, ahí cambiaría, claro. Ahí el tema sería diferente. Si es que tuviese tapa, entonces acá generaría una presión. Tú tendrías que saber cuánto es esa presión para poder calcular qué cosa. Para poder calcular la, la altura de los diferentes fluidos, ¿no? Pero como saben, como son tubos en U abiertos, entonces llega acá las presiones atmosféricas, ¿ya? Las presiones atmosféricas. Eso lo represento por P. Muy bien, muy buena la pregunta. Listo, principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes. Ya, acá ocurre exactamente lo mismo, mira. Presión 1, mira, presión 1 es igual, acá, presión en este punto. Voy a ver. Presión en este punto, ¿no? Presión 1 es igual a P sub 0 más densidad por gravedad por altura, ¿no? ¿No? Ojo, ya, primero vamos a revisar rápidamente el sistema. Acá tenemos un fluido celeste,
En la parte superior tenemos un fluido amarillo, ¿no? Y la parte marrón o oscura es un componente que está flotando, ¿no? Un material que está flotando. Listo, mira, entonces, la presión en uno es igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Mira, densidad del amarillo por gravedad por altura, por Y del amarillo. Es igual a presión en 2. Acá, ¿no? ¿Cómo calculo esta presión en 2? Presión inicial, perdón, presión atmosférica más densidad por gravedad por altura, ¿no? ¿Densidad de quién? Densidad del azul. O gravedad por altura, ¿no? Y si tú haces una suma de Y más H y le quitas X, entonces vas a tener acá, ¿qué cosa? La altura del fluido amarillo, ¿no? Que es lo que te representa acá. Pero no solo eso, sino le vas a sumar a densidad 2. ¿De quién? Del fluido celeste. Por la gravedad, por la altura. Ahora, ¿la altura de quién? Del fluido celeste. ¿Ya? Entonces, esta presión 2 está definida en este punto. Según la figura, presión 1 por área, presión 1 por área, por S, más masa por gravedad, es igual a presión 2 por S. ¿Qué cosa es presión 1? Presión 1 es la presión del fluido, ¿no? Por S es el área. ¿Ya? Esa es una fuerza, ¿no? Esa es una fuerza. Presión por área es una fuerza. Más mg. ¿Qué cosa es mg? Es el peso. ¿Cierto? Entonces, tenemos una fuerza más otra fuerza que están yendo para abajo. ¿Y qué fuerzas van para arriba? Peso 2, la presión 2 por área, ¿no? ¿Cuál es el área? El área del cuerpo. Con estas ecuaciones, yo puedo calcular el valor X, ¿no? Es decir, la altura del fluido celeste, ¿no? Teniendo en cuenta de que la masa es igual a la densidad por altura por el área, ¿no? Masa es igual altura por área, ¿qué cosa es? Volumen, ¿no? Volumen por densidad es masa. ¿Ya? Entonces, con estas ecuaciones hago el despeje y llego a que X es igual a este valor. Ojo de que esto no es otra cosa más que un despeje de ecuaciones. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, ustedes ya saben la aplicación de Arquímedes, saben utilizar saben aplicar Arquímedes, pero el tema es de que tienen que practicar para hacer despeje de ecuaciones. Las magnitudes más importantes, vamos a recordar la presión, tensión, fuerza, velocidad, área y superficie, ¿no? Las simbologías, acá tenemos algunas simbologías, ¿no? Pascal, Newton, metro por segundo, metro cuadrado. Listo, muchachos. Entonces, acá, ¿qué cosa queremos lograr con el curso? Diferenciar el aporte del sistema hidráulico a los diferentes sistemas, a los diferentes proyectos, ¿no? Entonces, gracias a que yo pueda calcular las diferentes velocidades de fluido, puedo calcular eh, un sistema, un sistema Pascal. Entonces, puedo aplicar eso a diferentes componentes para crear herramientas, muchachos, ¿no? O gracias a ello puedo hacer operaciones o puedo hacer cálculos y recomendar diferentes herramientas a fin de
cubrir una necesidad, ¿no? Antes, estudiar esos temas que se han visto, ¿no? Es importante conocer no solamente la aplicación, sino también las magnitudes, ¿no? Así como repasar estas diferentes, estas diferentes aplicaciones técnicas y conocerlas en inglés, no, no solamente en español, sino también ustedes tienen que centrar el aprendizaje en inglés. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando hagan una reparación de máquina, esa máquina no va a venir con información en español, va a venir con información en inglés. Profesor, pero sí hay algunos documentos que hay en inglés, sí, es cierto. Es más, de fábrica salen algunos en español, pero la traducción no es buena, la traducción es mala. Y muchas veces en la traducción te indican una cosa, no tiene nada que ver con lo que te quiere decir la información en inglés, ¿no? Y ojo de que esa traducción siendo de la misma fábrica. Y yo les cuento porque lo he visto, ¿no? La próxima clase vamos a ver bombas hidráulicas, ¿no? Pero mientras vamos a ver, sí, total 8 semanas contando esta semana. Contando esta semana dura 8 semanas. Entonces, tienen que hacer esas tareas, muchachos.